Muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Mi nombre es Hernando Dueñas, vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, Academia Colombiana de Geografía. Eh, les presento un cordial saludo también del coronel Bahamón, nuestro presidente, que el día de hoy, por problemas personales, no puede estar acompañándonos, pero les desea un feliz día y una feliz conferencia. El día de hoy vamos a tener la conferencia del doctor Alejandro Molina. Elena es No la quería, presidenta de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Adelante, sí, Elena. sí, quería saludarlos de manera muy especial, doctor Dueñas. Hoy se cierra este ciclo de conferencias que han sido tremendamente interesantes con la participación de personas, Bernardo Gómez, Diógenes Campos, Carlos Enrique Mejía, Sandra Inés Uribe, y hoy terminamos con el doctor Alejandro Molina. Entonces quiero felicitarlos por haber hecho y organizado este ciclo de conferencias que ha sido de verdad muy constructivo, muy informativo, ha traído personas muy importantes y me imagino que se continuará la actividad, doctor Dueñas, no sé, pero de verdad ha sido muy satisfactorio la creación de este ciclo de conferencias de la Sociedad Geográfica. Simplemente para saludarlos y felicitarlos por tal evento y tal organización. Muchas gracias. Doctora Groth, es para nosotros Mm. un gran placer el tenerla a usted presente. Le agradecemos su tiempo para estar con nosotros. Hoy finalizamos el primer ciclo con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eso quiere decir que ustedes ya están planeados para otros ciclos en el futuro próximo. Esperamos poder Correcto. seguir contando con su colaboración porque han sido conferencias muy bien recibidas por el público e indudablemente de gran expectativa y gran actualidad para todos. Eh, por favor, reciba nuestra felicitación y nuestro agradecimiento eterno. El doctor Alejandro Molina está listo, por favor. Bien. Buenos días. Sí, estoy listo, pero estoy con dificultades porque cada cierto tiempo se me está perdiendo la señal. Vamos a ver si todo sigue bien y no vuelve a pasar ese problema. Bien, perfecto. Ahí te estamos viendo bien. Perfecto, qué bueno. Sí, bueno, entonces muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor estar acá y hablarles un poquitico de incendios y explosiones. La charla de hoy va a hablar un poquitico de tecnologías emergentes para mejorar la seguridad contra incendios. ¿Qué queremos al final de la reunión? Entonces vamos a contar un poquitico de incendios y explosiones y la forma como la vemos nosotros desde la Facultad de Minas, a explicar un poquitico por qué tiene sentido usar un computador cuando terminamos un incendio y una explosión. La primera parte de la charla vamos a hablar un poquitico de los expertos en incendios y explosiones, quiénes son, qué características tienen. Vamos a hablar de herramientas de simulación física de incendios, cómo podemos representar físicamente un incendio. Y por último, vamos a hablar de uso de tecnologías emergentes contra incendios y explosiones, enfocada mucho a los casos que realmente suceden en Colombia. Entonces, si uno quisiera conseguir quién le simuló una explosión, un incendio, si uno quisiera acercarse a eso, pues uno va a quien busca. Lo normal es que uno pues piensa en Hollywood, ¿cierto? Es lo que más acceso, espero yo, tengamos a un incendio y una explosión. Me sigue tumbando. Voy a intentar cambiar de computadora a ver si en otro computador funciona un poco mejor. Si me disculpan 2 minutos porque pienso que esto va a seguir así y va a ser bastante incómodo. Entonces, si me esperan 2 minutos, voy a intentar otro computador porque la verdad acabo de salir de una reunión donde todo funcionaba bien. Voy a ver qué puede estar sucediendo. Un segundo.
Solo espero que a Alejandro usted le haya explotado el computador. Mm. A través de las conferencias que se presentaron en colaboración con la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, yo quiero decir que la geografía es muy amplia. El aspecto de geografía es muy amplia y se emplea en todas las ciencias, ya bien sea estas naturales, ya bien sean físicas, ya bien sean humanas. Realmente el campo de acción de la geografía es muy amplio. Es tan amplio como la misma naturaleza lo permite. Por lo tanto, este tipo de conferencias no es que salgan del ámbito de la geografía, sino que este tipo de conferencias, como las conferencias matemáticas, el Big Bang y la otra relacionada con insectos, todas ellas forman parte de la geografía. Lo que me parece muy extraño es que en Colombia se haya quitado la enseñanza de la geografía en el pensum estudiantil. Lo consideramos esto un terrible problema, porque así como varias veces lo ha repetido diferentes conferencistas, nadie puede querer lo que no conoce y nadie defiende lo que no quiere. Por lo tanto, el estudio de la geografía está llamado a ser extremadamente importante y desde la Academia de Geografía de Colombia hemos empezado a hacer trámites para lograr que de nuevo en el pensum de Colombia se establezca un espacio para que la gente conozca el país, para que la gente conozca qué es Colombia. Colombia no solamente son sus fronteras. Colombia es un país. Colombia tiene una multidisciplinaria de áreas. Colombia tiene muchas etnias. Colombia es un país complejo, pero es mucho más complejo cuando no lo entendemos. Por lo tanto, hemos empezado este proceso para volver a que se dicte la cátedra de geografía en el pensum colombiano. Bueno, yo creo, esperamos a ver, con este sí funcione todo mejor. Bueno, Okay. adelante. Esperen un segundo, el cuadro acá, el sonido. Muy bien, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, yo la escucho bien. Perfecto, voy a compartir otra vez pantalla. Bien. Ya voy a compartir. Ya sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, entiendo que sí. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que íbamos justo acá. Íbamos a hablar de tecnologías emergentes que tengan con gran aplicación a Colombia.
y estábamos comenzando a ver que si quisiéramos hablar de explosiones o incendios, lo ideal sería hablar con la gente de Hollywood. Y hace unos años, a la persona que contratarían en Hollywood sería una persona como esta, que es un experto en hacer incendios y explosiones para cines. Y la forma como haría, pues conseguiría un carro viejo como el que está acá y hace un incendio y una explosión y la filma. Y tiene una gran experiencia en cómo se hace eso de una forma segura y que permita caracterizar el incendio y explosión de una forma controlada, que tenga una imagen. Eso se hacía antes. Sin embargo, con los años, eso ha cambiado. Y si uno quiere contratar a alguien para hacer incendios y explosiones, ya lo que hace es una aproximación diferente. Lo que va a hacer es contratar a un genio en computación, no digamos un genio, una persona que sepa de computación, y va a hacer una animación que lo que le permite es capturar bien un efecto. Este ejemplo que se ve acá es de la vida digital, y lo que se busca es capturar de la mejor forma posible un incendio, que se vea visualmente bien, que sea evidente que se está haciendo un incendio de una forma visualmente apreciable. Entonces, esta persona termina ganándose un Oscar. Es un ingeniero, es un científico cuya experiencia es en el análisis de cómo las estructuras del incendio se van moviendo, se van dispersando de tal forma que se puedan hacer lo más segura posible. Y él termina, obviamente, ganándose el Oscar y puede hacer que esas estructuras, voy a hacer un último video, como se ve aquí a la derecha, sean lo más válidas, lo más posible visualmente, que sean muy cercanas a la realidad. Y el objetivo, pues, de empresas como estas, que conocemos algunas como Pixar, es hacerlas bien parecidas a la realidad para poderse, pues, ganar el Oscar y ganar bastante publicidad. Pero nosotros, pues, no es nuestro objetivo salir en cine ni tener una gran representación en cine. Nuestro objetivo es apoyar en el diseño y en evitar que estas cosas estén pasando. Entonces, en los últimos 30 años, la comunidad de incendios y explosiones se ha dicho, bueno, si existen estas herramientas que permiten ver un incendio de una forma tan real, si se puede hacer mediante computación algo que lo haga ver tan real, ¿por qué no lo puedo hacer para poder entender un diseño para mejorar mi diseño? ¿Qué posibilidades hay de hacer eso? Entonces, en el mundo de los incendios se ha hablado de dos tipos de diseños: un diseño prescriptivo y un diseño por desempeño. Tradicionalmente, el diseño prescriptivo decía exactamente lo que se debía hacer. Si vamos a poner aspersores, debe haber tantos aspersores cada cierta distancia, dependiendo de la carga térmica que hay. Si está en su casa, pues se imagina que hay un colchón, un computador, más o menos eso da cierta carga térmica. Pero si me voy a ir a un cuarto donde hay combustibles, pues va a ser distinto. Y hay normas que tradicionalmente se han hecho con experimentos que se hicieron en los 60, 70, 80, que no se hicieron en Colombia y que buscan entender cuál es la mejor forma de controlar el incendio. Hay otra alternativa que es por desempeño. La alternativa de hacer un diseño por desempeño es donde, venga, vamos a diseñar un sistema contra incendios para una hidroeléctrica en Colombia, en la mitad de la montaña. ¿Qué características debe tener? Entonces, el objetivo que se busca en ese caso es hacer la simulación lo mejor posible, de la mejor característica posible. Entonces, uno dice, con las habilidades que ya tenemos, lo puede hacer Hollywood, como ingenieros tenemos la capacidad de hacer ese mismo tipo de análisis. Sin embargo, si uno mira la literatura, revisa un poquitico la historia y dice que desde el 84 la gente está diciendo que parecido a un incendio, quizás la cosa, parecido a los fenómenos biológicos, lo más parecido a un incendio es, en dificultad, es un incendio. O sea, simularlo es bastante difícil, es un gran reto. Yo digo que casi que todas las profesiones pueden decir lo mismo, con seguridad. Cada profesión tiene una forma de decir lo mismo. En mi opinión, voy a tener esta misma dificultad, voy a tener esta dificultad. Entonces, dice uno, bueno, ¿será que una cosa es Hollywood, donde ellos ven que se va a aparecer un incendio y tienen caracterizado un incendio? ¿Será posible extender eso a un diseño donde voy en la realidad a afectar la vida de las personas, donde voy a tener incidencia sobre lo que está pasando? Y en ese caso, entonces, entra uno a evaluar distintas herramientas de computación que se han realizado. No sé si voy a mirar a ver si pronto los comentarios no son para mí. Entonces, si algunas de esas herramientas son aplicables y qué validad tienen. Entonces, voy a repasar las 6 que hay aquí lentamente en la conferencia.
Voy a hablar generalmente de ellas acá. FLAX es comercial, énfasis en explosiones. CFD es dinámica de fluidos computacional, tiene aplicación muy amplia, no solo en incendios y explosiones. SDT no la voy a mirar en detalle, pero está enfocada con detonaciones, cuando hay detonaciones. Este es un software desarrollado por Caltech. Firefall, lo vamos a ver por lo menos un dibujito acá, de cómo son incendios. CFAST y FDS están enfocados en incendios. Miremoslos uno por uno a ver qué pasa con cada uno de ellos. Entonces, uno de los primeros es CFAST. Fue desarrollado por el National Institute of Standard of Technologies. Sé que a finales de la década del 2020 estaban cuestionándose si van a poder seguirlo manteniendo. Entiendo que todavía lo están manteniendo de forma... pues ellos es asequible de forma gratis, y la idea es que se parte en dos zonas. O sea, un incendio se representa como dos zonas, una zona superior caliente, una zona inferior fría. Y lo que interesa es ver cómo se transfiere el incendio, por eso se llama dinámica. Si acá arranca el incendio en una habitación, cómo se desplaza por todas partes, ¿cuál es el objetivo? Que se desplace de forma lenta para que tres cosas, las personas puedan evacuar, el edificio no se caiga y puedan venir las personas que hacen el control del incendio y lo puedan mitigar. Entonces, eso es lo que se buscaba en ese caso. Es un análisis muy empírico, hay correlaciones empíricas que permiten entender cómo interactúan estas dos zonas. Es como la forma. Comenzó desde 1988, ya tiene su tiempo, y todas las personas que han estudiado ciencia de incendios han estado tocadas por este programa porque fue como lo primero que se hizo. Entonces, aquí tenemos las dos zonas, por eso se llama un modelo de zonas, una zona fría y una zona caliente. Si algo se quema, pues ya sabemos que por efectos de flotabilidad se va hacia arriba, nosotros nos vamos a mover en la parte de abajo y vamos a intentar sobrevivir. Otro ejemplo es Firefoam. A ver cómo me va con esto. Entonces, Firefoam es más de la comunidad científica, es una cosa que está como en desarrollo, en los grupos de investigación, y busca entender como particularidades de los fenómenos de incendio y particularmente en la forma como se extingue. Entonces voy a ver, espero que se siga viendo la pantalla, voy a ver brevemente un video, espero me confirma que se está viendo. Este es de una compañía de seguros, muchos de los desarrollos son financiados por las compañías de seguros, y esto es una simulación real, donde se tiene una estiva, es una simulación, es lo que quiero decir. Y esa estiva se empieza a hacer ignición, se da un incendio sobre ella, y lo que interesa es el desempeño de los aspersores, de cómo esos aspersores se empiezan a disparar. La pregunta clave es en cuánto tiempo logran controlar el incendio. Si yo soy de una aseguradora, pues lo que me interesa es que solo se queme una estiva, no todas las que hay ahí. Entonces el diseño, en este caso el diseño por desempeño, debería permitir tener un muy buen diseño de los aspersores. Cada cuánto están, tampoco muchos, tampoco que me vayan a dañar todas las estivas. Si se prenden todos, pues muy bien, apagué el incendio, pero dañé todo el material. Si logro prender 3 y controlar el incendio, como sugiere ahí la simulación, tengo un super éxito. No se expandió a los demás estivas y solo dañé o afecté una zona de la bodega. Entonces, este tipo es una simulación, ¿no? De nuevo, pues pareciera una animación o por lo menos, o de pronto hasta un video de la vida real, es simplemente una simulación, como para dar una idea de lo que se puede lograr con este tipo de software. De todas maneras, este es un análisis, en mi opinión, sería como más académico, de pronto la industria ya lo tiene en algunas zonas especiales, pero ya son cosas computadores muy especializados que buscan tiempos de cómputo muy largos y puedo dar predicciones muy exactas sobre el incendio. Retorno a la presentación. Entonces ese es Firefoam. Hay otro que es Fluent, yo iba a llamar dinámica de fluidos computacional. La experiencia que nosotros tenemos es en Fluent. Son programas muy generales y el hecho de trabajar con ellos implica mucho conocimiento. Hay que tener muchas habilidades distintas, muchos modelos, que la mayoría de software de incendios casi que se los dan a uno. Entonces digamos que en este es como, en el otro nos dan el carro con las llaves y intenta manejar, en este nos dan las partes del carro para armarlo, toma más tiempo. Y normalmente el énfasis ha sido en la dispersión de humo. Este es, por ejemplo, un museo, creo que en Grecia, es un museo en Grecia, y la idea es cómo se desplaza el humo. A ver si ese humo se desplaza muy rápido, la gente va a poder evacuar, y si la concentración de monóxido va a ser muy alta. Entonces, otra herramienta muy grande que se tiene es hacer CFD para poderla simular. Otra herramienta comercial, esta es comercial que se usa sobre todo para explosiones, es FLAX.
Y lo que busca entender es si se da una, ahí ya estamos hablando de explosiones más que de incendios, una detonación, por ejemplo, en este caso, en una operación en mar de una hidroeléctrica, ¿cuál es el daño? Vimos lo que pasó con el Deep Horizon en el Golfo de México, que hubo tanto daño. Entonces, la idea es entender cómo hacer el diseño de la infraestructura, porque en caso de que se dé una explosión, no haya mucho daño en la misma estructura y no se dé un incendio que al final traiga las consecuencias que trajo en el que se hubo en el Golfo de México. Y por último, voy a hablar un poquitico más en detalle de este, que es como el que más se usa. Es también desarrollado por la NIST y es como el caballo de batalla, si se quiere entender cómo avanza un incendio de zona a zona. Entonces, se hace una simulación de dinámica de fluidos computacional similar a la de Fluent, pero digamos que ahí tenemos el carro ya armado para podernos mover sobre él. Utiliza un software de alta nivel para la turbulencia. Un incendio es algo turbulento y es bastante exigente en su forma de simularlo, y va de la mano de un software que permite simularlo de forma bonita. Entonces, para este incendio, para ver si funciona bien, vamos a mirar un ejemplo de la vida real, a ver si funciona bien. Este fue un incendio en una discoteca del 2003 en Estados Unidos. Acá vemos cómo se veía por la parte de afuera, se ve cómo salía el humo, vemos la puerta de la discoteca. En ese incendio, lamentablemente, fallecieron 100 personas. Y pues la idea de la NIST en su momento era ver, bueno, aprovechemos que se dio esto y entendamos por qué pasó, para que no vuelva a pasar, y refinemos nuestras herramientas y miremos qué tan bien o qué tan mal está funcionando. Entonces, a la izquierda van a ver lo que hizo la NIST. Es una reconstrucción muy real de lo que estaba haciendo el incendio. A la derecha está la simulación. Pueden ir comparando qué pasa en cada una de ellas. En esa discoteca lo que pasaba era que aquí en este pit había un baterista y aquí estaba el grupo de rock. Y pues se les ocurrió, me imagino, al grupo de rock poner acá unas luces pirotécnicas como para todo el mundo allá feliz, allá en el rock. Y me imagino que empezó el incendio y toda la gente siguió, uy, no, genial esta demostración. Pero lo que pueden ver es que esto estaba hecho de una espuma aislante. Mejoraba muy bien el sonido, pero es perfecta para hacer que un incendio se desplace rápidamente. ¿Y qué sucede? Se empieza a incendiar sobre todo donde está el baterista. Están las dos corriendo al mismo tiempo y vemos que más o menos el software no es perfecto, pero caracteriza lo que está pasando. Y les llamo la atención sobre todo al humo. Yo estoy en esa discoteca, está llena. En este momento, al minuto, yo digo, uy, un momentico, de pronto esto no son efectos. No se trataba de que pasáramos rato. De pronto aquí hay un incendio e intento salir. Tengo, qué sé yo, 50, 60, 70 personas detrás, están saliendo por esa puerta del principio y yo en este momento no veo nada. A eso es a lo que busca en gran medida el software, a tener la capacidad de capturar ese punto. ¿Cuánto tiempo me dio para poder evacuar? Porque no solo voy a perder la vida porque por monóxido me voy a quemar, sino porque no veo. Y si no veo, ¿por dónde salgo? Entonces, hay gente que tiene mucha capacidad para orientarse, la gran mayoría no, entonces probablemente va a fallecer la vida. Entonces, en mi opinión, vemos que el software funciona muy bien, vemos que no es perfecto, pero las dos capturan muy bien qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es con aspersores. ¿Ves? Por cosas que me tomaría mucho tiempo explicar, ellos no estaban siguiendo la norma. Legalmente habían buscado un hueco legal para no seguir la norma de aspersores. Este es el mismo incendio, pero hay aspersores. No sé si lo logran ver en la parte superior. Tanto el software como el incendio real tiene los aspersores. Entonces ahí están los aspersores y van a ver que rápidamente se prende. Entonces el aspersor no impide el incendio, ¿cierto? Ya arrancó, ya se debería haber dado uno cuenta que no se pueden tener espacios pirotécnicos al lado de espumas que puedan hacer ignición, pero si se da una ignición, un incendio que puede suceder, queremos un aspersor que apague. Como ven, no es que lo apague del todo, pero que evita. Va un minuto y yo veo tanto la simulación como la recreación del incendio dan idea de que yo vi. Si no hubo mucho pánico, si se logró controlar la situación, de pronto hasta la misma banda pudo haber dicho, bueno, ahora salgan y los invitamos de nuevo. Podía haberse controlado la situación y probablemente no hubiera habido el número de víctimas. De nuevo, el software captura muy bien la capacidad de controlar esa parte visual y de poder haber salido en el sistema. Muy bien, entonces vamos a ver la característica de esa aproximación anterior es que era a posteriori, se dio el incendio,
con esta información que yo tengo del incendio, yo soy capaz de recrearlo y funciona muy bien. Digamos que está muy bien. Pero el reto es hacer las cosas a priori, ¿cierto? Yo puedo predecir qué número ganó en la lotería ayer, el reto es qué número va a ganar el próximo viernes. Ese es el reto. Entonces, para la gente de incendios es muy complicado, es un reto evaluarlo. En el 2006, eso fue en el 2006, pero las publicaciones salieron en el 2008. Entonces, ¿qué hicieron? Este es uno de los equipos que más desarrollo tienen esta parte de incendios de la Universidad de Edimburgo en Escocia. ¿Qué hicieron? Incendiaron apartamentos. Era un apartamento que iban a demoler. De pronto, cuando aquí en Medellín vayan a demoler algunos de esos edificios que están mal hechos, de pronto nos dan ideas de qué podemos hacer antes. Y hicieron incendios. Quemaron 2 apartamentos. Y tenían una caracterización perfecta de cómo era el apartamento antes del incendio. Tenían todo lo que estaba puesto, tenían una gran cantidad de equipos de medición, termocuplas, cámaras infrarrojo, tenían caracterizados cada cosita. O sea, se sabía muy bien el punto cero de la simulación. Y obviamente pues, después del incendio quedó de esta forma. Entonces el ejercicio fue llamar a las personas más capaces. Bueno, hablemos un poquitico del incendio antes. ¿Qué caracteriza un incendio? Uno piensa, pues un incendio, pues ¿qué caracterizará un incendio? Pero la gente en muchos años se da cuenta que un incendio, sobre todo en compartimientos, tiene ciertas características normales. Aquí tenemos el tiempo desde la ignición, aquí tenemos la temperatura. Más o menos, en este caso se dieron 300 segundos, 5 minutos, antes de que se da una cosa que se llama en inglés flashover, en español incendio súbito. Este punto es clave, porque si yo logré evacuar antes, probablemente me salgo. O sea, porque como que no ha cogido mucha fuerza, como que viene la bola bajando la montaña, pero me da tiempo de correr. Pero en el momento en que se da el flashover, las temperaturas aumentan, el incendio súbito quiere decir que aquí se prendió una primera parte, en este caso se prendió una papelera, de la papelera se prendió un sofá que estaba al lado, y yo veo, ay, se prendió la papelera, se prendió el sofá, llamemos a los bomberos. Y si en ese momento yo no logré evacuar, acá se prendieron las cortinas, acá se prendió la otra papelera y yo ya no logré evacuar porque la velocidad del incendio es muy rápida y probablemente no haya forma de escapar. En este experimento en especial, o sea, este punto de incendio súbito es muy importante y más o menos las condiciones que se dan acá es importante poderlas predecir porque pues es bueno saber, por ejemplo, cuál es el daño estructural al que estaría involucrado cualquier edificación por parte del incendio. En este caso en especial, cuando se dio el incendio ya había pasado cierto tiempo, las ventanas empezaron a caer, se movieron. Cuando un incendio ingresa aire, lo que pasa es que se aviva, toma más fuerza. Entonces, el grupo que estaba controlando decidió romper la ventana para intentar hacerlo un poco más reproducible, rompe la ventana, se aumenta todavía más la temperatura y en este punto ya se estaba saliendo fuera de control las llamas, estaban empezando a salir y por riesgo en ese momento ingresa la brigada de bomberos a apagar. Entonces, si miramos qué hicieron ellos para poder trabajar a posteriori, llamaron a todos los equipos posibles para ver si eran capaces de capturar el incendio. Es un reto muy grande. En esa época nosotros no teníamos mucha experiencia, no nos habían llamado, yo creo que todavía no nos llamarían, pero muy interesante poderlo hacer. Entonces, cada equipo, 9 equipos diferentes, se dieron la tarea de intentar reproducir de la mejor forma ese incendio que conocían las condiciones en el tiempo cero antes. No tenían ninguna información posterior, no sabían cómo había dado. Entonces, esa historia yo la podría dar tan larga como pudiera, pero en virtud del tiempo la voy a resumir. Entonces, en incendios hay una variable clave que es lo que se llama Heat Release Rate, o la velocidad de liberación de calor, y es a qué velocidad se está liberando calor. Entonces, la implicación es obvia. Si el incendio es como suavecito y está liberando calor suavecito, pues la cosa no es muy grave. ¿Por qué? Porque me da tiempo de apagarlo, de pronto no se prende nada más. Pero si está liberando calor supremamente rápido, la cosa es bastante grave, porque se va a prender todo lo que haya por ahí. Va a haber una gran velocidad y es posible que se prenda rápidamente. Entonces, esa es como el crudito cuando la gente va, lo más importante cuando se va a hacer simulación de incendios, más importante que la temperatura, que el monóxido, es capturar esta porque si estas están bien, las otras van a estar bien. Aquí tenemos el tiempo. Los puntos son las mediciones. En esta parte inicial es muy difícil hacer medición, se hace la medición cuando ya está en el incendio por compartimiento y las barras pues dan una idea de la magnitud de la variación que es bastante grande.
Entonces, esta curva, pues cada color es un ensayo diferente de cómo hicieron la simulación. Yo la veo, la pueden ver como la botella llena, la botella vacía. La botella vacía dice, uy, pero estaban como perdidos. A estos señores no se les prendió, no se les prendió, casi no se les prendió. A este se les prendió mucho. Yo la voy a ver como la botella llena siendo de este campo. Hubo un grupo que capturó bastante bien. Captura muy bien el momento del incendio súbito y captura muy bien a qué punto se da y cómo está pasando. Entonces, digamos que y esto pues eso ya han pasado 15 años, pero más o menos ¿cuál es la idea? La idea es que a priori funcionó muy bien, perdón, a posteriori funcionó muy bien, a priori todavía sigue siendo un reto. Esa comunidad lo que saca como conclusión es que el comportamiento general se captura bien. De forma cuantitativa exacta hay cosas por mejorar, el diseño por desempeño se puede hacer, pero hay que poner factores de seguridad. De todas maneras, uno puede decir que si la norma prescriptiva que dice que se deben poner los aspersores cada cierto tiempo, cada cierta distancia, fue desarrollada a condiciones similares, probablemente da un muy buen resultado. Sin embargo, por ejemplo, la norma prescriptiva fue para un cuarto de máquinas de una hidroeléctrica. Fue desarrollada para una hidroeléctrica a condiciones de otro país, donde no está dentro, donde no está a las alturas de Colombia. De pronto, un análisis por desempeño complementa significativamente en el sentido de que acerca esa norma prescriptiva que fue hecha para otras condiciones a lo que nosotros realmente a lo que se necesitaría en las condiciones actuales. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de la charla y vamos a hablar de casos reales. ¿Ves? En la Facultad de Minas llevamos un tiempo intentando como apoyar los esfuerzos que hay en Colombia para entender incendios y explosiones. Voy a hablar de 4 casos. El primero lo tenemos como más entendido. Los otros 3 son procesos en desarrollo. ¿Qué quiero mostrar en esos casos? Quiero mostrar cómo, primero, ¿qué sabemos del caso? Siempre es como, ¿qué tipo son los casos? De los últimos 3 va a ser muy general porque por restricciones como que no podemos entrar como en todo el detalle, pero el primero sí podemos hablar como más en detalle. Y vamos a contar qué tecnologías emergentes, qué podemos ofrecer ingenieros desde la ciencia para poder apoyar este tipo de emergencias. Entonces, esto fue agosto del 2021. Hubo una explosión de polvo de carbón, de metano y polvo de carbón, como son la gran mayoría de explosiones que pasan en nuestras minas, y hubo 12 víctimas. Una de las cosas que por lo menos para mí, sin ingeniero, llama la atención o me pone a pensar es que estamos hablando pues, de casos que vamos a llevar a ecuaciones, a números, pero normalmente son personas, ¿cierto? Y en este caso pues hubo 12 personas que perdieron su vida. ¿Qué sucedió? En las minas colombianas la ventilación se apaga por las noches. No debería ser así, pero así es. En este caso se había apagado por la noche, se prendió un ventilador a las 5 de la mañana, otro se prendió a las 5:30. La idea es que en ese tiempo ya la mina se vació, se limpió toda la explosión de metano que había. A las 8:20 ingresan los trabajadores, miden a ver si hay metano. Normalmente puede que encuentren, puede que no encuentren, dan el visto bueno, ingresan el resto de los trabajadores. Y pues en este caso, a pesar de que se dio el visto bueno para ingresar los trabajadores, había una concentración de metano del orden del 2.5%. El límite de inflamabilidad es 5%, estaban por debajo. La norma indicaría que al 1% deberían haber evacuado hasta ver qué pasa. Normalmente, o a veces en minería eso no pasa, se quedan como intentando a punta de aire bajar al 1%. Bueno, miremos a ver si logramos bajar al 1%. Si no, pues probablemente evacúan. Normalmente con aire logran evacuar y continúa el trabajo. Total, hacia las 8:50 se da una explosión que causa las 12 víctimas. Hubo 2 personas afectadas, uno que estaba en Bocaminas logró salir, otro que estaba un poquitico más lejos también logró salir. Entonces, eso es lo que se sabe. Comienza la Agencia Nacional de Minería a hacer el respectivo proceso de rescate y rápidamente, pues entre comillas rápidamente, entre las 10 de la mañana y las 10 de la tarde logra finalizar labores de rescate. Entonces, a nosotros nos pidieron apoyar como Facultad de Minas. Estuvimos allá. Este es un colega que está ahí admirando una posible falla geológica donde creemos que se dio la emanación de metano, y usamos herramientas de simulación tecnológica, software, como los quieran llamar, para intentar entender. Queremos ver qué podemos hacer
para mejorar el entendimiento de lo que pudo haber pasado y lo más importante, para ver qué aprendemos del tema para que no vuelva a pasar. En este caso usamos Betsim, que es un software de simulación de minas, ANSYS Fluent, que es un software de CFD, y desarrollamos nuestros propios códigos en Python para poder profundizar un poquitico en el tema. Entonces, una de las cosas que vimos fue, miramos toda la mina y miramos las velocidades. La norma indica que la velocidad debe ser superior a 0.5 metros por segundo de aire. Y pues en las galerías principales, como ven acá, pues más o menos se cumplía, 0.77, 0.93, 0.51. Entonces, normalmente en minería colombiana es muy normal decir, vea, es que la velocidad está muy bien, está muy por encima del 0.5. Pero cuando uno mira toda la mina, hay zonas donde no, donde había velocidades, eso no es cero, pero es muy cercana a cero. Por acá había velocidades muy bajas, donde la velocidad era bastante inferior a 0.5 metros por segundo. Normalmente, o no diría normalmente, en algunas ocasiones en minería, para el minero es suficiente saber que hay aire, ¿cierto? Hay respiro, llega suficiente oxígeno, y el metano lo diluí, ya estoy por debajo del 1%. Pero como vamos a ver más adelante, esa no es la única historia. Hay distintas cosas que pueden pasar. No es suficiente diluir el metano, hay que garantizar de que no se estratifique, que no haya capas de metano que pueden dar lugar a explosiones. En este caso, había zonas de la mina, sobre todo por acá, donde se cree que fue la fuente de ignición, donde la velocidad era bastante baja. De hecho, pues si miramos en detalle, el 85% de los fuentes de trabajo tenían velocidades inferiores a 0.5 metros por segundo. Esta era una minería, es minería legal, tenía título registrado, tenía la particularidad de que tiene mucho frente de trabajo, una minería un poco más tecnificada, controla un poquitico más el número de minas, sin ser yo ingeniero de minas, ya es lo que da mi percepción, pero tenía pues la particularidad de que tenía mucho frente de trabajo, la gran mayoría con velocidades inferiores a 0.5 metros por segundo. Entonces, ¿qué hicimos? Da la casualidad que en la minería colombiana se ha extendido en los últimos 5 años mucho el uso de monitores de gases personales. Antes la gente no sabía que era metano, ya muy común, pues se ha hecho esfuerzo porque el que va a las minas tenga pues al menos algunos de los que van tengan su equipo y puedan medir el metano. En este caso había medición. En este es el día que se da la explosión, el 24 de agosto, y vemos cómo había cierto registro de metano antes. Aquí pues se da la explosión donde ya se llena, pues cuando ese equipo llega al 5% se satura y impide poderlo modificar su valor. Entonces nos dimos cuenta de que había bastante metano y lo que hicimos fue intentar entender más o menos cuánto metano estaría produciéndose en la falla. Sabemos que por la medición que era 3.7% de metano, hicimos un estimado con los datos que había y con la simulación que estaban entrando 468 metros cúbicos por hora de aire y pudimos inferir que más o menos estaban produciendo 18 metros cúbicos por hora de metano. Con ese número, entonces, hicimos simulaciones para ver en la mina ese metano para dónde se va, dónde alcanzaba a llegar. Y una de las primeras cosas que hicimos fue mirar en la simulación hasta dónde llega el aire. Entonces nos damos cuenta que como estaban haciendo la ventilación, estas son las regiones de las minas donde había posible emanación de metano, había ductos donde llegaba el aire hasta acá, pero como se ve en la simulación, el aire no alcanzaba a llegar exactamente hasta este sector. Entonces es muy probable que en estas zonas hubiera estratificación de metano, porque el aire no llegaba hasta allá, no lograba diluir. Entonces, si bien para acá puede que la concentración de metano bajara, es probable que aquí, en estas regiones, hubiese mezclas inflamables, donde voy a tener en la parte superior estratificado el metano y en la parte inferior aire. ¿Qué más hicimos en la simulación? Miramos a ver, bajo ese orden, cuál sería la concentración de metano que habría. Entonces, miramos emisiones de 18 metros cúbicos por hora acá y de 5 metros cúbicos por hora acá, donde evidenciamos que probablemente había fallas, y nos dimos cuenta que era muy probable que en toda esta región de la mina hubiera metano donde se podría dar la presencia de metano. Entonces, como ven, entre el 5 y el 15%, el rojo debe estar como azulito claro, en toda esta región estábamos en un límite de inflamabilidad donde podría haber habido una eventual deflagración. Entonces, ¿qué más estamos haciendo? Entonces, esa es la primera parte, entender ventilación, entender difusión, y estamos intentando simular también la explosión. Mucho más difícil, es un problema bastante complicado, pero esta es una primera aproximación donde ven rápidamente cómo se podría haber desplazado la explosión de metano. Si hubiera esa cantidad de metano,
la explosión hubiera llegado hasta estas regiones. Este es un trabajo en proceso, debemos complementarlo, pero como ven, una cosa interesante es que si la explosión hubiera sido acá, fíjense que el metano no avanza mucho, es como más restringido el sitio de metano. Eso sugiere que, que con otra evidencia confirmamos, el polvo de carbón también participó en la explosión, que es lo que muchas veces hace estas explosiones tan lamentables, es que la explosión de metano de por sí es triste, pero afectaría una región corta. Habría víctimas solo por acá. En este caso, hubo víctimas en toda esta región. Probablemente esa explosión de metano causó una explosión de polvo de carbón, y esa explosión de polvo de carbón sí se desplazó por todas partes. No solo afecta la explosión, sino cuando hay polvo de carbón hay una gran concentración de monóxido que se va por toda la mina, y sobrevivir ante una alta concentración de polvo de monóxido es muy poco probable. Entonces, la legislación colombiana exige que la velocidad mínima sea de 0.5 metros por segundo, y aún así hubo explosión. Entonces uno dice, pero la gente debe cumplir. Pero no sé, no es sencillo cumplir. Entonces, una de las cosas que queremos hacer con la simulación es mirar por qué no se cumple y cómo podemos ayudar a que se cumpla. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que para el minero es importante, bueno, si bien no están en 0.5 en todas partes, la concentración de oxígeno es alta, porque el aire sí llegaba a todas partes y podía, entre comillas, diluir el metano. En ingeniería de minas se usa mucho benzín, por ejemplo, y uno puede con benzín predecir cuánto es la concentración de metano. En esta simulación, que es similar a la de la mina, tenemos una velocidad de 0.25 metros por segundo, y lo que vemos es, la pregunta es si hubiese en este punto una emanación similar a la de la mina de 18 metros cúbicos por hora, ¿cuál es la concentración de metano? Y esto es porcentaje. Entonces, según eso, el programa diría, todo está por debajo del 1%, no hay peligro, todo funciona muy bien. Es probable que alguien que esté trabajando en la minería diga, pongamos, aún si estoy en 18 metros por segundo, la ventilación que estoy poniendo es suficiente para diluir el metano. Tengo aire, tengo metano diluido, no hay ningún problema, podemos trabajar. Sin embargo, si nosotros miramos esto con más detalle y le ponemos un poquitico de análisis, que en eso en ingeniería química se usa muy fácil, se usa frecuentemente de números adimensionales, entendemos la fuerza de flotabilidad contra la fuerza de cizalladura, que indica si ese metano se va a quedar arriba o si lo va a poder perder esa estratificación. Normalmente usamos el número de Richardson, que da una idea de qué tanto flota comparado con la velocidad. Podemos llegar y calcular y decir, vea señores, sí, 0.33% de metano, pero el número de Richardson acá es de 8. Y con otras simulaciones que no, por cuestión de tiempo no alcanzo a presentar, sabemos que ese número de Richardson de 8 indica que hay estratificación de metano. Entonces, una de las formas como las herramientas tecnológicas pueden apoyar es decirle a los mineros cuando hagan esta simulación, señores, sí, tiene muy buen aire, ojo, ventana de alerta. Si hubiese una emisión de metano, si usted está considerando que hay metano, este número de Richardson indicaría que hay una posible estratificación. En caso de darse una fuente de ignición, probablemente va a tener una explosión de metano. Entonces, esa es una cosa en la que estamos desarrollando, hemos avanzado bastante en poder alertar de una forma inmediata, así no se vea inmediatamente, si yo ya tomé el riesgo de que no voy a cumplir la norma, pero ojo, no la cumple, tiene aire, tiene dilución, probablemente tiene estratificación, está en riesgo de que se dé una explosión. Entonces, para la minería colombiana pensamos que eso es bastante útil. Otro segundo ejemplo es evaluar ese día que se dio la explosión, uno el día de la explosión, ¿cierto? Alto metano. Pero a mí me llama mucho la atención este otro día, porque la concentración de metano subió bastante. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con el trabajo? Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos trabajar con los mineros a que cada noche ese equipo que llega portátil se conecta al celular, ¿cierto? Que no es difícil. Y el celular nos lo manda a la nube. Y la nube empieza a detectar, como lo hace el Waze o el Google Maps, dónde hay tráfico y dónde no hay tráfico, dónde son los posibles escenarios de incendio. Entonces, en eso estamos trabajando. Esas simulaciones de CFD, estamos caracterizando el camino que puede tener, cuántos caminos puede tener un minero. Esta es la mina, y caracterizamos cómo se mueve un camino. Y miramos, bajo un escenario dado, cuál es su concentración de metano. Unas son muy bajas, otros caminos van a tener concentraciones más altas. Y estamos desarrollando software para poder, mediante inteligencia artificial, detectar cuando se darían como alertas para poder distinguir en qué casos se puede dar una explosión y poder, mediante la autoridad competente, es decir, hay un aumento de datos con metano en esta mina,
que pensamos que es creíble, hemos hecho un análisis de las posibilidades de que se estaban calibrando, de que de pronto fue una falla en el equipo, filtramos toda esa información, pero con base en lo que ya hemos aprendido en Topaga, de las simulaciones que hemos hecho, creemos que es altamente probable que haya un caso de una explosión. Entonces, poder dar esa recomendación nos parece algo muy importante. Voy a pasar brevemente, entiendo que hubo retraso al principio, pero para no retrasar, por otros 4 casos, los voy a describir muy brevemente, no voy a entrar en detalles pues para no complicar la vida, pero este caso es en un túnel. Usted está en un túnel, llamemos por ejemplo uno de los tantos túneles que se están haciendo en Antioquia, y se da un incendio. Entonces, normalmente voy a tener un punto donde pues, se hace un carro tanque, en el peor de los casos, o un carro pequeño se prende. Normalmente esos equipos están diseñados para prender la ventilación. O sea, se activaría la ventilación y yo logro mover el humo hacia cierto lado. ¿Con qué objetivo? Primero, para que la brigada de incendios pueda venir y para que las personas puedan evacuar. Sin embargo, dependiendo de la magnitud del incendio y si la ventilación es muy fuerte, muy débil, se da lo que se llama un fenómeno como backlayering, o que se devuelve esta ignición, se tira hacia atrás. Si eso se está dando, es bueno predecirlo, porque hay veces que el incendio es tan fuerte que, independiente de cómo esté hecho el diseño, o si hay condiciones atmosféricas, o si han dado daños específicos, se devuelva y pone en riesgo a las personas que van a evacuar. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer como herramienta es que se tienen distintos datos, bien sea, por ejemplo, un incendio o de simulaciones, se hace una base de datos bastante grande y se realiza mediante inteligencia artificial, se toman estos datos, datos de sensores reales de un túnel, conocimientos de expertos y se dan recomendaciones. ¿Recomendaciones de qué? ¿Cuál es el riesgo de incendio? Nos da la información de que probablemente hay un incendio. ¿Y dónde fue? Muchas veces en esos túneles son tan grandes que no se sabe exactamente dónde fue. Y el sistema de inteligencia artificial puede decir kilómetro 3 y muy probablemente se irá más rápido a socorrer el incendio. Eventos críticos. Por ejemplo, ya arrancó el incendio, estamos a punto de que haya un incendio súbito y perdamos control. Más o menos cuánto tiempo tenemos que se pueda predecir eso. Otra cosa que se da es predicción en tiempo real. O sea, si yo soy del equipo de socorristas que llego, yo quiero que en tiempo real me digan, váyase por arriba, váyase por abajo, por dónde va pasando. Y la otra opción que se tiene es cómo debe ser la respuesta. Entonces, eso también es una cosa en la que estamos estudiando, cómo podemos aplicar esas cosas para las condiciones de los túneles que se han desarrollado aquí en Colombia. Otro escenario son los incendios en bodega. Una característica, yo no me atrevo a decir qué tan común, pues, o sea, qué tan extraño es el contexto por lo menos de Latinoamérica, pero sí son muy comunes en Colombia. O sea, si uno busca, yo fácilmente busco y empiezo a encontrar una semana, hace 3 semanas, hace 3 semanas, hace unos meses, encuentra incendios en distintas bodegas. Entonces, el entender por qué en Colombia se dan tanto y qué podemos hacer para particularizar la respuesta, para que la respuesta sea más efectiva, es una cosa donde también podemos hacer, usar herramientas tecnológicas nuevas. Por ejemplo, uno pensaría, estos son análisis de aspersión, cómo son las gotas que están cayendo. Entonces, el aspersor normalmente funciona así. De forma homogénea, desplaza por todas partes, permite que por todas partes se desplace el líquido. Pero en algunos casos tiene más sentido este aspersor, uno lo ve como más malito, pero no sale por todas partes. Sin embargo, dependiendo del tipo de incendio, es muy normal que aquí en la zona central haya una pluma con mucha fuerza. Si aquí en la zona central no hay una buena velocidad de las gotas, no hay una buena concentración de gotas, es muy probable que la fuerza de flotabilidad sea tan alta que esas gotas se arrastren y esto no se apague. Se apagará eventualmente porque esto se inunda y se apaga, pero se demora más y probablemente se pudo haber extendido más el incendio. Sin embargo, en un caso como este, donde yo logro tener una concentración más del incendio a la zona central donde pudo haber estado originándose la deflagración, entonces es mucho más factible que yo logre controlar el incendio mucho más rápido. Por último, otro caso que también ha sucedido en Colombia, hubo varios casos el año pasado, es lo que llaman un depósito de combustible, donde yo tengo distintos tanques. Entonces el escenario ahí es, por ejemplo, cómo se llenan los tanques, cómo se distribuyen, qué pongo dónde. Hay normas prescriptivas que indican cómo se debe hacer eso, de tal forma de que si se da un incendio, no se prendan los demás, ¿cierto? El peor escenario es que si hay un incendio acá,
se prenda este, se prendan todos. Y eso hace lo que pasó en Cuba hace unos pocos días. Entonces es un escenario que uno no quisiera que se extendiera. Hay normas, pero uno quisiera, de acuerdo a las características de los combustibles de acá, entender qué se puede pasar. Entonces también se pueden hacer diferentes simulaciones que permitan verificar cómo es lo que veíamos antes, el flujo de calor a los distintos tanques y ver cuánto tiempo tenemos para controlar el incendio, cómo deben ser las operaciones de supresión del incendio para que no haya pues no se extienda más. De hecho, son dos problemas, y que no explote, porque muchas veces esos tanques se incendian y lo que hacen es que explotan, como el cascarón de arriba sale disparado y se derrama todo. Entonces, ojalá si hay incendio se apague antes de que eso se dé, y si eso se da, no se extienda a otros incendios. También en ese estamos trabajando con compañías locales para ver cómo podemos entender qué está pasando. Cierro para decir que, hombre, en Colombia y en el mundo pasan y pasarán incendios y explosiones. Uno puede decir que con el calentamiento global van a aumentar, tenemos toda la parte de ingeniería agrícola que no hemos hablado, no hemos todavía tocado esa parte forestal. Muchas veces nos han dicho, bueno, hay muchos expertos en incendios, cada disciplina tiene, yo sé de esto, y usted qué tiene diferente. La experticia de nosotros, lo que hacemos nosotros es el incendio. El incendio es el mismo, se esté quemando, por lo menos se está quemando compuestos con carbono y van produciendo CO2 y agua en una refinería, en un bosque, en su casa, es lo mismo. En eso es en lo que nos interesa entender esa generalidad, cómo se puede particularizar para distintos incendios. Eso va a seguir pasando. Existen diferentes tecnologías emergentes que queremos que en Colombia nos volvamos también expertos, las conozcamos, miramos cómo se pueden aplicar, tocamos varias de ellas acá. Pensamos fuertemente dentro de la Facultad de Minas que una estrategia, una de las tantas, es mediante la ciencia. Muchos de estos campos están entre la ingeniería y cosas muy empíricas. Desde los 90 se ha ido más hacia la ciencia. Ojo que aquí hay gente pues, que para la ciencia pues, ya son moléculas tocando, de pronto no tanto, pero sí acercarnos más a la física, a la química de lo que está pasando. Conociendo eso es más fácil dar una respuesta exitosa en lo que sucede. Entonces creemos que eso está pasando. En todo el mundo hay programas donde están muy enfocados a esa parte de ciencia. Por ejemplo, nosotros ya estamos tocando, tenemos un curso que vamos a dar en noviembre con expertos internacionales enfocados solo a casos reales de Colombia y cómo podemos aplicarlos a la ingeniería, a la seguridad contra incendios y explosiones. Y pues terminaré diciéndoles que en la Facultad de Minas, cuando en caso de incendio prendemos el computador, a ver, no para fajarlo, pero sí para entender qué pasó, por qué pasó y cómo hacemos para que no vuelva a pasar. Con esto agradezco. En el grupo somos 4 profesores, el profesor Jorge Molina en toda la parte de minas, la profesora Astrid Blandón en toda la parte de caracterización de materiales carbonosos, el profesor Alejandro Toro en la parte de materiales, sobre todo entender cómo debe ser el material para que no explote y una vez explota, por qué explotó. Son alrededor de 5 investigadores que nos acompañan. En el grupo es difícil tener postdoc, pero tenemos postmagisters y muchos de ellos son personas que acabaron la maestría y se quedaron trabajando con nosotros. Esperamos en un futuro que tener postdoc. Y hay diferentes grupos de estudiantes. Los que están en itálica o resaltados ya son estudiantes de doctorado o de maestría que nos han apoyado. Agradezco a la Royal Academy of Engineering por apoyarnos en el Training for the Prevention of Fires and Explosions through the Use of Data Analysis and Simulation, y al equipo de la University College London, al profesor Torero y al profesor Michael Woodrow. Con eso les agradezco a ustedes por la atención, les pido disculpas por las dificultades que todavía no sé, primera vez que pasa y no sé por qué no funcionó, y estoy dispuesto a atender cualquier pregunta. Muchas gracias por la conferencia, que es realmente interesante. En Colombia hay 2 tipos de minería que es bien conocida, que es la minería realmente oficial, llamémosla así, y una minería que es una minería de supervivencia, sobre todo en las zonas carboníferas. En las zonas carboníferas, la parte de tecnología aplicada a la minería es mínima. Y realmente la gran mayoría de todos los problemas que se presentan en minería es debido a que no se cumplen las normas. Así que con la parte técnica sería interesante poder empezar a intensificar la educación de los mineros, sobre todo los pequeños mineros, para que cumplan las normas mínimas
y evitar en ese momento tragedias innecesarias. En todo caso, muchas gracias por tu conferencia, doctor Molina, y le quedamos agradecidos. Y no siendo más por el momento y habiendo cumplido todo el programa especificado, entonces salimos dándole un cordial saludo a todos los participantes. Muchísimas gracias para todos.